Vivimos en una época donde la ansiedad se ha vuelto una palabra cotidiana. La escuchamos en todos lados, en el trabajo, en la escuela, en casa. Pero pocas veces nos detenemos a comprender realmente qué es lo que ocurre dentro de la mente y el cuerpo de alguien que vive con ansiedad de forma constante. Y no me refiero a esos momentos pasajeros de nervios o preocupación que todos sentimos. Hablo de una sensación profunda, persistente, que parece no tener causa, pero tampoco descanso. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás contenido para comprenderte mejor, sanar tus emociones y construir una vida con más calma, propósito y bienestar. Puedes escucharlo mientras haces tus actividades diarias, mientras trabajas, estudias o simplemente te tomas un momento para ti. Estas son pequeñas dosis de conocimiento que pueden ayudarte a cambiar tu vida desde adentro. Ahora sí, comencemos. El trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, es una de las condiciones y propósito y bienestar. Puedes escucharlo mientras haces tus actividades diarias, mientras trabajas, estudias o simplemente te tomas un momento para ti. Estas son psicológicas más comunes y, al mismo tiempo, una de las más incomprendidas. Se caracteriza por la presencia de un miedo y una tensión interna desproporcionados en comparación con la situación real que vive la persona. Es como si el cuerpo estuviera en constante estado de alarma, sin que realmente haya una amenaza concreta. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, la propia persona sabe que su reacción no tiene sentido lógico. No puede atribuir su estado a algo que le esté pasando en ese momento. Y eso genera una enorme frustración, porque el individuo es consciente de que no hay motivo aparente, pero el miedo sigue ahí. No sabe de dónde viene, solo lo siente. Imagina por un momento que estás trabajando tranquilo y de pronto, sin motivo, sientes que algo malo va a pasar. El corazón empieza a latir con fuerza, el estómago se encoge, respiras rápido, te sudan las manos, y no hay ninguna razón visible. Esa sensación puede durar minutos, horas o incluso días. Quienes lo experimentan suelen describirlo como una alarma interna permanente, una tensión que no se apaga ni siquiera cuando todo parece estar bien. Los síntomas, cuando el cuerpo habla por la mente. Además del miedo constante, el cuerpo también se manifiesta. Es habitual experimentar palpitaciones, temblores, sensación de ahogo, sudoración, mareos o incluso problemas digestivos. Algunas personas sienten una presión en el pecho, otras una sensación de irrealidad o desconexión del entorno. Todo esto puede hacer que la persona evite situaciones sociales, lugares concurridos o incluso actividades que antes disfrutaba, simplemente por miedo a sentirse mal en público. Por ejemplo, alguien que sufre ansiedad generalizada puede dejar de ir al gimnasio porque teme marearse allí. O puede evitar hablar en una reunión laboral por miedo a que le tiemble la voz. Poco a poco, la vida se va reduciendo, los espacios se hacen más pequeños, y la ansiedad empieza a gobernar cada decisión. ¿Por qué aparece el trastorno de ansiedad generalizada? La realidad es que no hay una única causa. Este trastorno puede surgir en personas tranquilas y en personas naturalmente nerviosas. Puede aparecer tras un periodo de estrés intenso o, simplemente, sin motivo aparente. Lo más frecuente es que se manifieste entre los 20 y los 40 años, una etapa donde la vida suele exigir mucho, responsabilidades, relaciones, decisiones importantes, presiones económicas o familiares. Lo importante aquí es entender que la ansiedad generalizada no es una cuestión de carácter débil o falta de fuerza de voluntad. Es una condición real, con bases biológicas, psicológicas y emocionales. Y reconocerla es el primer paso hacia su manejo. Hoy, más que nunca, las redes sociales han amplificado la ansiedad. Vivimos comparándonos con vidas idealizadas que vemos en una pantalla. Observamos éxitos ajenos y creemos que estamos quedándonos atrás. El exceso de información, los likes, las notificaciones constantes y el miedo a no estar al día generan una sensación permanente de urgencia y vacío emocional. Este tipo de estimulación constante altera nuestros niveles de dopamina y nos mantiene en un estado de hiperconexión mental, dificultando el descanso emocional y alimentando un ciclo invisible de preocupación, tensión y autoexigencia. En este video exploraremos cómo identificar si sufres de ansiedad generalizada y cómo las redes sociales pueden estar intensificando tus síntomas sin que te des cuenta. Aprenderás qué señales observar en tu cuerpo y en tu mente, y cómo dar los primeros pasos para salir del círculo de miedo, comparación y estrés constante. Tratamientos, sanar la mente y el cuerpo. Cuando hablamos del tratamiento, hay dos caminos principales que pueden incluso complementarse, el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento psicológico, especialmente la terapia cognitivo-conductual,
enseña al paciente a reconocer y modificar los patrones de pensamiento que alimentan la ansiedad. Aprender a identificar los detonantes internos y externos, comprender cómo se activa el cuerpo frente al miedo, y desarrollar herramientas de autocontrol y respiración profunda son pasos esenciales. Este tipo de terapia no solo ayuda a reducir los síntomas, sino que además le da al paciente recursos que podrá usar si la ansiedad intenta volver más adelante. Imagina que aprendes a entender tus propias alarmas internas, a reconocer cuando tu cuerpo te está avisando de algo real o simplemente recordando un miedo antiguo. Esa conciencia se convierte en tu escudo. Y cada vez que la ansiedad aparece, ya no te domina, sino que sabes cómo responderle. Por otro lado, el tratamiento farmacológico puede ofrecer un alivio más rápido, especialmente cuando los síntomas son muy intensos. Se utilizan generalmente dos tipos de medicamentos, las benzodiazepinas, que actúan rápidamente para calmar el cuerpo, y los antidepresivos, que regulan a largo plazo el sistema nervioso para disminuir esa sensación difusa de miedo. Sin embargo, es importante recordar que los fármacos no enseñan herramientas para manejar la ansiedad, solo reducen los síntomas. Por eso, el enfoque más efectivo suele ser una combinación de ambos tratamientos, el alivio del cuerpo con la comprensión de la mente. Las recaídas, cuando la ansiedad regresa. Una característica del trastorno de ansiedad generalizada es su tendencia a aparecer en ciclos. Muchas personas logran controlar los síntomas durante meses o años, hasta que una nueva etapa de estrés o incertidumbre los reactiva. Pero cuando la persona ha aprendido a reconocer su ansiedad, ya no la teme de la misma forma. Sabe que es una ola emocional que puede aprender a surfear, no un tsunami que lo arrastra. Y ese aprendizaje, esa capacidad de autoconocimiento, es lo que realmente transforma la vida del paciente. Diferencia entre ansiedad generalizada y personalidad neurótica. A veces se confunde la ansiedad generalizada con el neuroticismo, pero no son lo mismo. Una persona con rasgos neuróticos tiende a preocuparse mucho, pero considera que su ansiedad está justificada. Es parte de su manera de ser. En cambio, quien sufre ansiedad generalizada no entiende por qué se siente así. No encuentra una razón, ni un motivo claro. La ansiedad aparece sin permiso, sin lógica, y lo sorprende. Por eso, la clave está en no juzgarte si sientes que tu ansiedad no tiene sentido. No necesitas justificar lo que sientes para que sea válido. La ansiedad no siempre se explica con palabras, pero sí puede tratarse, aliviarse y aprenderse a gestionar. Vivir con ansiedad no te hace débil. Te hace humano. Tu cuerpo y tu mente están intentando protegerte, aunque a veces lo hagan de una forma confusa. Y eso está bien. Reconocer lo que sientes, pedir ayuda, aprender a detenerte, todo eso es parte de sanar. La ansiedad generalizada puede parecer un enemigo invisible, pero cuando la comprendes, se convierte en una maestra silenciosa que te enseña a conocerte mejor. Te recuerda que no tienes que controlarlo todo, solo aprender a estar presente. Si este tema te ha ayudado o te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido sobre salud mental, emociones, hábitos, propósito y bienestar. Porque entenderte mejor es el primer paso para transformarte. Y recuerda, la calma no se encuentra afuera, se construye dentro de ti, paso a paso.